A un cristiano que ha alcanzado madurez. Vamos a continuar en el capítulo 2, versículo 16. Estamos en el capítulo 2 de Primera a los Corintios. Y bueno, desde el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Un cristiano que ha alcanzado madurez es uno que tiene la mente de Cristo. Ahora, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Mire conmigo Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2 y versículo 5. Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros, ciérrame esta puerta allí, sí, por favor, la de acá, gracias. Haya pues en vosotros este sentir, ¿están ahí, hermanos? Que hubo también en Cristo Jesús. En inglés dice, let this mind be in you, the mind of Christ, la mente de Cristo. Aquí dice en español, se tradujo el sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra del griego original es la palabra phroneo, que quiere decir comprender o comprensión o sentir o pensar. Entonces se tradujo correctamente al español y se tradujo correctamente al inglés, porque la palabra tiene ambos significados o definiciones, ¿verdad? Haya este phroneo que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es phroneo? Esta comprensión, esta manera de pensar, esa manera de sentir que hubo en Cristo. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Entonces, ¿qué pensar o qué sentir hubo en Cristo? Continúa diciendo, versículo 6, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El cristiano que ha alcanzado madurez es un cristiano que tiene el concepto correcto de sí mismo. Es humilde, tiene mansedumbre, tiene la actitud correcta. Mire lo que dice Pablo a los romanos en Romanos 12, versículo 3. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto ¿qué? Concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Interpretación, no se te suba a la cabeza. No eres nadie especial. Eres un siervo. Mire lo que dijo Cristo en Marcos 10:35. Marcos 10:35. Marcos 10:35.
Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No pidieron nada, ¿verdad? ¿Saben? Sabían quién era el Señor, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, que iba a estar sentado a la diestra del Padre, que un día iba a tener un trono, y dice: nomás danos un asiento a tu diestra y a tu izquierda, a tu derecha, ¿verdad? Para estar sentados a un lado de ti. En otras palabras, para tener la autoridad que tú tienes. Concédenos esa petición. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿A qué se estaba refiriendo a Cristo? A esa copa que estaba a punto de beber, esa copa amarga, de la cual le había dicho al Señor: Señor, si es posible que esta copa pase delante de mí sin que tenga yo que beberla, pero hágase tu voluntad. Estaba hablando de la cruz, de ser crucificado. ¿Qué hicieron Jacobo? ¿Qué hicieron los discípulos cuando vinieron a arrestar a Jesús? ¿Les dio miedo? Después Juan regresó y estaba a la pie de Cristo, el único que estaba a la pie de la cruz. Pero todos huyeron, asustados, atemorizados. Y aquí ellos dicen: no, sí. Les dice: ¿creen que pueden ver? ¿Quieren lo que el Padre me va a dar a mí? ¿Están dispuestos a beber la copa, a ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado, el vaso que yo bebo? Versículo 39, ellos dijeron: podemos. Claro que sí, Señor. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Todos los apóstoles murieron una muerte de mártir. Murieron por su fe, incluyendo a Juan. Quizás no lo crucificaron, no apedraron, no registra la historia que lo hayan matado, pero murió desterrado en la isla de Patmos. Todos murieron por su fe. Versículo 40, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío para darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Versículo 41, cuando lo oyeron los otros 10 apóstoles, discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la mente de Cristo. Se despojó a sí mismo, se humilló, tomó forma de siervo, fue obediente. Y dice la Biblia que nosotros debemos tener esa mente que hubo también, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando dice el apóstol a los Corintios: nosotros tenemos la mente de Cristo, a eso se estaba refiriendo. Andaban en contiendas y en pleitos y con envidias de quién era. Unos son de Apolos, otros de Pablo, yo de Cristo. Y era pura vanidad, era puro orgullo el que tenían. ¿Por qué? Porque eran carnales. ¿Por qué eran carnales? Porque no habían alcanzado madurez. Entonces, un cristiano que ha alcanzado madurez tiene la mente de Cristo, o sea, tiene el concepto correcto de sí mismo. Mire Lucas 17, versículo 7. Lucas 17, 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver de él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa?
No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos ¿qué? Inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Sabe cuál es la triste realidad? Que ni a siervos inútiles llegamos la mayoría del tiempo. Ni a siervos inútiles llegamos la mayoría del tiempo, porque yo no puedo decir, hermano, con limpia conciencia, pararme aquí y decirle, todo lo que se me ha ordenado siempre lo hago. Y el Señor dijo, cuando hayáis cumplido, cuando hayas hecho todo lo que se ordenó, piensa de ti mismo, soy un siervo inútil. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde nos deja eso a nosotros? ¿Cuántas veces no hacemos todo lo que sabemos que debemos hacer? Todo lo que el Señor nos pide que hagamos. Somos inconstantes, nos da flojera, decimos al rato, no leemos la Biblia, no oramos, no vamos a ganar almas a veces, faltamos a servicios a veces. Ni a siervos inútiles llegamos. Cuando yo era un joven predicador, yo pensaba, voy a usar este versículo, muy piadoso, ¿verdad? Voy a usar este versículo cuando firme mi Biblia, cuando firme la Biblia de otros, cuando predique en conferencias y cuando predique sea de los grandes. Voy a pantallar y voy a firmar ahí Alfredo Gómez y voy a poner Lucas 17:10. Un siervo inútil. Pero entre más meditaba sobre eso y consideraba eso, me di cuenta, no hombre, ni a eso llego. Sería vanidad llamarme un siervo inútil, porque yo sé quién soy y lo corto que quedo de hacer todo lo que me pide el Señor. Ni a eso llego. Y dice el apóstol Pablo a los romanos, ese es el concepto que deberías de tener de ti mismo. No un concepto más alto de lo que debes de tener. La mente de Cristo es mantente humilde. Mantente con una actitud de siervo, porque eso es lo que somos. Amén, hermanos. Y es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor Jesucristo dijo que el más grande de todos es el siervo de todos. No es, en realidad no es, a los ojos de Dios no es rebajarse. A los ojos de Dios el siervo no es menor, es el mayor. Y esa es la actitud el pensar, la mente de Cristo que deberíamos tener usted y yo. Un cristiano que ha alcanzado madurez piensa así. El cristiano inmaduro piensa que es alguien. Que es algo. Ya estoy por encima de esto, yo ya no estoy para andar haciendo eso, ya llegué, soy alguien más. Ten cuidado. El Señor aborrece esa actitud. Amén, hermanos. Número 7. Mire primero a los Corintios capítulo 3. Voy a entrar un poquito nada más al siguiente capítulo. Primero a los Corintios capítulo 3, ya terminamos capítulo 2. Y bueno, el versículo 1 y 2 es el reproche de Pablo a los corintios de que no les podía hablar espiritualmente, porque eran carnales, eran niños, no habían madurado. Y en el versículo 3 le dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dije eso en la mañana, cuando un cristiano anda en la carne, se comporta como un inconverso, como un incrédulo. Eso quiere decir, andáis como hombres, como un hombre inconverso. Y es más, la Biblia dice que
Un cristiano puede llegar a ser hasta peor que un incrédulo, o a comportarse peor que un incrédulo. La carne es terrible. La carne es capaz de cualquier pecado. Por eso dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque no hay otra cosa que hacer con la carne más que crucificarla. Porque no hay nada bueno en nuestra carne. Tu peor enemigo no es el diablo. Tu peor enemigo es tu carne. Es el que tú miras en el espejo cada mañana. Ese es tu peor enemigo. Ese es el que te tropieza, el que no quiere hacer la voluntad de Dios, el que corre a la tentación y al pecado. Ten cuidado. Por eso hay que crucificar la carne. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es algo que tiene uno que hacer diariamente. Y hermanos, si no uno lo hace determinadamente a propósito, no lo hace. Es muy fácil andar en la carne. Amén. Pero aquí encuentro otra característica de alguien que ha alcanzado madurez. Porque Pablo les dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones o divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El cristiano maduro, el cristiano que ha alcanzado madurez es uno que siempre procura unidad. Unidad. Los corintios no eran cristianos maduros, les acaba de decir, les tuve que dar leche, no vianda, porque eran niños, son carnales. Y porque eran niños, andaban con pleitos y contiendas y envidias y celos y divisiones, disensiones. Pero el que ha alcanzado madurez es lo contrario, es alguien que siempre procura unidad. Mire conmigo Efesios 4. Efesios 4. Esto es lo que la Biblia exhorta al cristiano que ha alcanzado madurez. El cristiano que ha alcanzado madurez lo capta, lo entiende y lo trata de aplicar a su comportamiento, a su vida. Trata de vivir con estos principios, bajo estos principios. El carnal no le vale. Así como se dice, le entra por aquí y le sale por acá. Pero el cristiano que ha alcanzado madurez lo toma muy en serio. Mire lo que dice, yo pues preso en el Señor, versículo 1, Efesios 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, pórtate como cristiano. Acuérdate que eres un cristiano. Versículo 2, con toda ¿qué? Humildad. ¿Y qué más? Mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Somos hermanos en Cristo. Esta es nuestra familia en la fe, la familia espiritual. Y dice, pase lo que pase, aunque no te caiga bien, aunque te falte, aunque te ofenda, o el que sea como sea, tú procura con solicitud guardar la unidad del Espíritu. Porque tenemos lo más importante en común, somos hijos de Dios. Tenemos la misma fe, al mismo Padre, el mismo bautismo, al mismo Señor. Eso debe valer más que lo que te gusta o no te gusta. Lo que te agrada o no te agrada. Lo que te cae bien o no te cae bien. Estas cosas son mucho más altas, mucho más importantes que tonterías, niñerías de que no me gustó, no me cae bien, es que me cae gordo. Eso es un cristiano inmaduro. El cristiano que ha alcanzado madurez dice, no, yo necesito llevarme bien con mis hermanos en Cristo, necesito amarlos. Amar es una decisión, no es un sentimiento. Porque somos una familia en la fe. Amén. Mire Filipenses, ahí mismo en capítulo 4 de Efesios, 4:26.
4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo a Jesucristo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Y qué le respondió Cristo? Hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490 veces. Dice, si alguien te ofende 490 veces, deberías de estar dispuesto a perdonarlo. Y ahí le va otra, en un día. En un día. Porque aquí dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces dice, no dejes que se ponga el sol ese día sin perdonar, sin reconciliarte, sin arreglar el problema. 490 veces en un día. ¿Alguien le ha ofendido a usted 490 veces en un día? Digo, son números exagerados. El Señor contestó exageradamente para que entendiéramos. Las veces que sea necesario. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que se acabe el día sin arreglar lo que tienes que arreglar con tu hermano. Dice, airaos. Es cierto, a veces uno se enoja. Todos nos enojamos. Dice, pero no pequéis. No perdonar es pecado. Guardar rencor es pecado. Dejar que brote una raíz de amargura es pecado. Eso sí es pecado. Te ofendieron, te traicionaron, te mintieron, te hicieron enojar. Ok, perdona. Perdona. No perdonamos por el bien de la otra persona. Perdonamos por el bien de nosotros. Dice la Biblia en Hebreos 12:15, mirad bien. Esa palabra mirad bien quiere decir, ten mucho cuidado, no sea que brotando una raíz de amargura, dejes de alcanzar la gracia de Dios y os estorbe y muchos sean contaminados. Estoy parafraseando, pero usted sabe el versículo, lo que dice. Ten cuidado, porque brota una raíz de amargura. Y así vive cristianos. El cristiano debería ser es la persona que menos razón tiene para no perdonar. Porque Dios nos ha perdonado mucho. Y hasta el Señor le dejó una parábola, no voy a ir ahí, del hombre que debía 10,000 talentos y el hombre que debía 100 denarios. Y el que debía 10,000 talentos, el amo le perdonó los 10,000 talentos, tuvo misericordia a él porque le dijo, ten compasión de mí, dame oportunidad, y le perdonó la deuda. Pero luego ese mismo siervo salió y encontró a un consiervo que nada más le debía 100 denarios y lo estaba ahorcando y lo metió en la cárcel, no lo quiso perdonar. Y el amo del a quien se le debía 10,000 talentos se enojó cuando se enteró y lo mandó a llamar. Dijo, no te perdoné yo todo eso, no podías hacer tú lo mismo con tu hermano, con tu siervo, con tu consiervo que nada más te debía esa cantidad, ¿no debías tú hacer lo mismo? Y el Señor dejó esa parábola para usted y para mí, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado y nos sigue perdonando y perdonando y perdonando? Y luego, usted y yo, ¿con qué cara no vamos a perdonar a alguien? Y muchos cristianos hasta justifican. Es que no saben lo que me hizo. No hay justificación. Tú no tienes justificación todo lo que tú has ofendido a Dios. Y Él te sigue perdonando. Entonces, ¿con qué cara no perdonas a otros? El único daño te lo haces a ti, porque la amargura contamina. La amargura te carcome por dentro, te hace miserable, te estorba. Un cristiano amargado, un cristiano que deja que una raíz de amargura brote en su corazón, ahí se detuvo su crecimiento. Ahí se detuvo su utilidad al Señor. Dios no puede usar un instrumento que está lleno de amargura. Entonces ahí llegaste en que Dios te pueda usar.
¿Usted cree que en casi 30 años de ministerio no nos ha fallado gente, no nos ha ofendido gente, no nos ha dado puñaladas en la espalda gente en el ministerio? Y conozco pastores y esposas de pastores que están bien amargados los pobres. Conozco hijos de pastor que están bien amargados. Mi hijo los conoce. Bien amargados, porque los contaminaron sus padres. Porque a los primeros que vas a contaminar son los que están más cerca de ti. Yo no puedo, yo no pudiera estar pastoreando y no pudiera servir al Señor si tuviera amargura en mi corazón. No puedo quedarme con raíces ahí de que me hizo esto, dijo esto. No, ¿sabe qué? Tengo que dejar eso, dejárselo al Señor y perdonar. Y perdonar. Por eso puedo gozarme, por eso el día más especial de la semana sigue siendo el día domingo. Me da gusto verlos, hermanos, aunque a veces ni sonríen ni me saludan. Pero me da gusto verlos, me gozo verlos. Les amo en el Señor. No quisiera pastorear ninguna otra iglesia que esta iglesia que el Señor me ha dado el privilegio de pastorear. Pero es porque aprendí desde muy temprano, desde la primera vez que nos fuimos a tratar de servir al Señor. Es una larga historia, ¿para qué se la cuento? Y regresamos a California. Si yo hubiera guardado resentimiento, rencor, hasta ahí hubiera llegado. Ya no hubiera vuelto a servir al Señor. Pero dije no. Eso se lo voy a dejar al Señor. Filipenses 2:1. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Un cristiano que ha alcanzado madurez tiene la actitud correcta, el concepto correcto de sí mismo y siempre procura mantener la unidad, la unanimidad. Colosenses 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Tienes que ser maduro para poder tener esta actitud. Es más, Cristo dijo, si tú llevas tu ofrenda a tu altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y deja ahí tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano primero, entonces ven y presenta tu ofrenda. Y dijo el Señor, yo no veo tu ofrenda si no te has reconciliado con tu hermano primero. Entonces yo le pregunto en esta tarde, ¿hay alguien con quien usted tiene un resentimiento ahí que no ha perdonado? Antes de venir y querer participar del pan y del jugo de la uva y querer tener comunión con Dios, el Señor le está diciendo, hey, ¿hay algo que tienes contra tu hermano o tu hermano tiene contra ti? Ve, arregla eso. Ve, arregla eso. Porque mientras no arregles eso, tú y yo no podemos tener una buena relación, dice Dios.
Los corintios no habían alcanzado madurez y por eso eran carnales y por eso andaban con celos, envidias, contiendas y disensiones y pleitos. Hasta en el tiempo de la cena del Señor. Mire, regresen primero a los Corintios capítulo 11. Ahorita vamos a leer este pasaje. Pero un poquito antes de leer este pasaje, Pablo los está corrigiendo y reprendiendo. En 1 Corintios 11, versículo 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Hasta se estaban embriagando los corintios. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. O sea, el cristianos inmaduros hasta andan con pleitos y celos y envidias y divisiones cuando van a participar de la cena del Señor. ¡Qué osadía! Acercarse a la mesa del Señor, a participar del pan, de la comunión con Dios, con Cristo, y luego andas ahí peleado con un hermano, una hermana, y que no hablas con él. Y sucedía en esos tiempos en la iglesia de Corinto, y sucede el día de hoy en toda iglesia. Se necesita ser maduro espiritualmente, hermanos, para procurar siempre la unidad, para saber pedir perdón y para saber perdonar. Amén. Y por último, este es el pilón. Un cristiano que ha alcanzado madurez es uno que no es un seguidor de hombres. Y regrese a 1 Corintios 3, versículo 4. Estaban peleando, estaban en desacuerdo, estaban en división, porque tenían sus grupos, sus grupos. Había grupos dentro de la iglesia. Y dice versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Yo no soy nada, decía Pablo. Apolos no es nada. ¿Por qué ponen nuestros ojos en nosotros? ¿Por qué nos están siguiendo a nosotros? Pon tus ojos en Cristo. Amén. Sigue a Cristo. No sigas a hombres. Mire, ya tengo 36 años de ser salvo y 36 años en nuestro movimiento independiente bautista fundamental. No me gustan esos títulos ya. Y por eso nunca quise ponerle fundamental a la iglesia. ¿Sí me está siguiendo? Lo hice el primer año que estábamos ahí y luego maduré y le quité eso. Porque eso no es lo que define tu espiritualidad. ¿De qué campamento perteneces? ¿Qué es? ¿Verdad? Yo no tengo temor de que venga el pastor fulano de tal de la iglesia, que venga y comparo nuestras convicciones y nuestra doctrina y nuestro ministerio a cualquier otro. Yo sé lo que creemos y por qué lo creemos. No necesito llamarme fundamental. Lo que sí hay dentro del movimiento fundamental es un montón de pleitos y celos y envidias entre pastores, mucha política. ¿A qué grupo perteneces? Y si no perteneces a tal grupo, realmente no eres fundamental. Oh, tú eres de aquel campamento. El pastor que fuimos a escuchar el martes allá a Los Lunas es un buen hermano, o sea, tiene un buen corazón, tiene un celo por las almas perdidas, pero es de un campamento. Y hace poco puso ahí en un post de Facebook
que pastores hispanos que iban a ganar almas en Oklahoma City y que veían que pura gente hispana, dice, debería haber más iglesias hispanas aquí. Y casi reprochando, ¿dónde están los pastores hispanos? ¿Por qué no mandan a alguien aquí a comenzar iglesias? Dice, si usted es un pastor hispano, ¿no te importa tu gente? ¿Quieres que tu gente se vaya al infierno? ¿Por qué no están mandando obreros para comenzar iglesias? Dice, aquí en nuestra iglesia ahí tenemos un auditorio para 300. Mándame a alguien, dice, y aquí le damos el auditorio para que lo llene. Casi me dan ganas de reír y ponerle ahí caras riéndome. Esa historia ya la he escuchado muchas veces. Sí, vente, aquí hay un auditorio para que lo llenen. No es cierto, nada más el pastor hispano empieza a crecer y se pone celoso el pastor americano. Ya hemos estado ahí, amén, hermanos. Ay, saca a tus jóvenes de aquí con guitarras, porque la gente le molesta a los jóvenes con guitarras de aquí afuera. O hablando puro español aquí. Mejor váyanse a meter otro salón allá. We've been there, done that. ¿Sí me está siguiendo? Entonces yo estaba pensando, yo conozco a un buen pastor, varios pastores hispanos ahí en Oklahoma City, tienen instituto bíblico, ¿por qué no vas a buscarlos a ellos? Para que te envíen uno de sus estudiantes. Y pues es que una hermana me mandó un mensaje, me dijo, ¿ya viste este video? Y le dije, sí, ya lo vi. Le dije, pues no lo voy a mandar nadie de nuestra iglesia, de nuestro instituto. Allá hay pastores hispanos que tienen instituto, ¿por qué no va y los busca? Oh, ya sé por qué, porque no son de su campamento, porque no son de su grupo. Buenos pastores, buenas iglesias, pero como no piensan como ellos, no vienen del mismo colegio, no son del mismo grupo, no se juntan. Y ahora fuimos allá y me vio, y lo primero que vio, se le salieron los ojos al ver todos nuestros jóvenes. ¿Cuántos jóvenes? Y ya me estaba diciendo ahí, al despedirme de él, me estaba diciendo, ¿alguno de ellos están listos para irse al ministerio? Mándamelo. Me dije, ni loco te voy a mandar a nadie. Para que lo dejes bien amargado al pobre, para que al rato lo corras y lo dejes en la calle. No voy a hacerle caso a un joven predicador. Amén. Pero hay mucha política y celos, envidias entre pastores. Y esos que son seguidores de hombres, nada más cae el hombre a que están siguiendo, se desaniman, se desilusionan y muchos al rato hasta se apartan de los caminos del Señor. Un montón de jóvenes predicadores, cuando cayó el pastor de la First Baptist Church allá en Hammond, Indiana, se desilusionaron tanto que ya ni a la iglesia van. O algunos de ellos se fueron a esas iglesias contemporáneas que parecen centros de entretenimiento, de conciertos. Allá están, porque están desilusionadísimos del movimiento independiente bautista fundamental. Por ese hipócrita que estaba allá sirviendo y que estaba ocultando un montón de pecados. Bueno, ¿qué culpa tiene Cristo? ¿Qué culpa tiene la obra del Señor? No sigas a hombres, sigue a Cristo. Cristo nunca te va a fallar. Cristo nunca va a ser el tropiezo a ti. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Yo le puedo fallar, hermano. Yo puedo hacer algo que lo va a desilusionar a usted. Y debo de cuidarme, no quiero ser el tropiezo a nadie. Pero también usted debe de cuidarse. Antes de poner sus ojos en mí, tenga sus ojos puestos en Cristo. Porque yo no soy el autor y el consumador de su fe. Cristo es el autor y el consumador de su fe. Él es el que le salvó. Y Él es a quien usted le va a tener que dar cuentas un día cuando llegue a la presencia del Señor. Amén. Yo doy gracias a Dios por mi pastor. Doy gracias a Dios por hombres de Dios que me influenciaron, que invirtieron en mi vida, mentores, maestros. Algunos de ellos ya no están ni en el ministerio. Son humanos, son pecadores como yo soy pecador, fallan, caen. ¿Sabe qué? Uno dice, ora por ellos, Señor, ayúdale, ten misericordia de él. No lo voy a juzgar porque también yo pudiera hacer al rato. No soy mejor que él. Yo voy a tratar de cuidarme a mí mismo. Dice la Biblia, el que piensa estar firme,
mire que no caiga, cuida de ti mismo. Entonces yo voy a cuidar de mí mismo, quiero terminar mi carrera con gozo, no voy a andar haciendo caso de lo que otros están haciendo porque quiero terminar mi carrera con gozo. Amén. Y eso es lo que usted también debería querer hacer. La iglesia donde mi esposa y yo fuimos salvos, dos pastores, el pastor que estaba ahí cuando fuimos salvos, y luego su hijo después de él, quien firmó ahí nuestros certificados de ordenación, cayeron en pecado de adulterio. Y pues sí, eso lo desilusiona a uno, porque uno tiene más alto concepto de esa gente, esos hermanos, esos siervos. Pero uno se da cuenta, son seres humanos, se descuidaron. Ellos estaban corriendo su carrera, no cuidaron. Yo estoy corriendo mi carrera, yo tengo que cuidar mi carrera, porque yo quiero terminar mi carrera. Amén, hermanos. Entonces el cristiano que ha alcanzado madurez es uno que no es un seguidor de hombres, es un seguidor de Cristo. ¿A qué grupo perteneces? A Cristo. ¿A quién estás siguiendo? A Cristo. Amén. ¿Hay algo que necesita arreglar usted esta noche? Antes de acercarse a la mesa del Señor, hágalo, hermano, hermano. Es entre usted y el Señor. A mí no me tiene que decir nada. Es entre usted y el Señor. Porque usted quiere participar de la cena del Señor con una limpia conciencia. Con tranquilo de que usted arregló lo que tenía que arreglar con el Señor. La promesa es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, la Biblia también dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Se oye muy fácil. No es fácil, a Cristo le costó su vida. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonarte a ti, perdonarme a mí. Cada pecado que cometemos le costó a Cristo su vida y su sangre en la cruz del Calvario. Pero pues es fácil para nosotros, ¿no? Si yo le confieso al Señor mis pecados, Él me perdona, Él te perdona y te limpia. Pero por otra parte, ten cuidado. Nadie se burla de Dios. Ojalá que sinceramente te pongas a cuentas con Dios. Porque el Señor conoce el corazón. A Él no lo podemos engañar. Y queremos la bendición de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, bendice este tiempo de invitación.